felicidades a todas y todos. ¿Cómo le va? ¿Qué han hecho? Soy Juan David de Valencia, auxiliar administrativo de Administración Documental. De antemano, mil gracias al gerente del doctor Ramiro Martínez Ramírez, a la Secretaría Luz Marina, a la Isabel Correa y a todos en la familia Metro. Nos contemplan muchísimo a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. De ante todo, mil gracias. Y antemano, la empresa de transporte masivo de Valle de Borja Militar, más conocido institucionalmente como el Simplemente Ilimitada. De antemano, mil gracias y se ven cierto a partir de ahora. El acompañamiento efectivo no se refiere solo a lo que ofrecen las instituciones, sino también al proceso de adaptación que deben vivir las familias en aras de hacer su entorno inclusivo. Ajustes en la manera de relacionarse y en la comunicación son estrategias que contribuyen a generar un entorno amable y acogedor. Susan Moreno, nuestra próxima conferencista, viene también de Estados Unidos y es fundadora y presidenta de MAO, una organización sin fines de lucro que provee información y asesoría a familias de personas con autismo avanzado, Asperger y trastornos generalizados del desarrollo. La señora Moreno es madre de una persona con autismo y reconocida conferencista internacional sobre este tema. Ella presentará a la audiencia unos cuantos tips prácticos para que los padres logren un hogar amable para sus hijos con autismo. Al final de la presentación tendremos espacio para preguntas. Vinieron hoy, algunos de ustedes manejaron muchas horas para estar aquí, les agradezco muchísimo por venir. ¿Cuántas horas manejaste para llegar a 5 horas? Vinieron ahora, pero vinieron desde su hogar. Vinieron desde su hogar, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes vinieron desde su hogar? ¿Cuántos de ustedes vinieron desde su hogar? Yo quiero hablarles un poquito hoy sobre cómo hacer nuestros hogares tan amigables al autismo como sea posible. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los hijos de nuestros vecinos que se quedan con nosotros en el día mientras mamá va a trabajar? ¿Cómo podemos ayudar al hogar sea lo que llamamos un hogar amigable al autismo, más reconfortante? Queremos pensar en nuestro hogar, no que siempre sean así como un sitio confortable como para vivir. Quiero comenzar con decirles que no todo el mundo puede hacer todo lo que vamos a sugerir y recomendar hoy. Estos son sugerencias, recomendaciones que hice yo misma tratando de mejorar el hogar para mi hija Elizabeth. Hoy tiene 41 años de edad, tiene autismo, y hoy vive en su propia casa, pero vivió con nosotros los primeros 22 años de su vida. Y yo quiero decirle a usted, al papá, que con el niño joven que estaba aquí cuando Beth tenía 3 años, la diagnosticaron a los 3. Era un sitio muy famoso, el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de California, es muy famoso como institución diagnóstica en Estados Unidos. Y cuando tenía tan solo 3 añitos, en 1975, nos dijeron que Elizabeth era retardada. Nos dijeron que nunca nos iba a reconocer como los papás y que probablemente viviría toda su vida en una casa institucionalizada, en un sitio grupal. Ella gritaba 12 horas al día, dormía solo 2 horitas en cada periodo de 24 por 4 años y medio. Beth, o Elizabeth, como le decimos cariñosamente, Beth,
hoy tiene 41 años. Siento mucho que no pudo venir porque hubiera sido mi traductora. De hecho es totalmente fluida en inglés, francés y español. De hecho tiene una maestría, tiene título universitario y sí. Y ella sabe que mi marido Marco y yo somos sus papás. Y a veces no está tan contenta, pero sabe que es una Moreno, que ese es su apellido y está muy orgullosa de eso. Entonces voy a hacerles muchas sugerencias y recomendaciones, pero la idea es que ustedes se lleven las sugerencias que puedan usar, que sean prácticas para ustedes y que hagan esos cambios si ustedes quieren en su hogar. Pero mucho depende de los recursos financieros, de cuánto dinero tenemos para pintar un cuarto de otro color o poner ropa de cama diferente o alterar y hacer esos cambios en el hogar que ustedes tienen hoy. Yo me acuerdo cuando estaba comenzando apenas mis servicios organizacionales, mi MAP en el 80 y en el 84. Todavía recibimos llamadas de personas que necesitan ayuda directamente, por eso a veces no alcanzo a hacer mi trabajo. Una mamá muy jovencita me llamó y me dijo que no sabía qué hacer, que el niño estaba teniendo unos ataques, unas crisis, que estaba gritando mucho. Entonces me preguntaba qué puedo hacer. Entonces en mi mejor voz de experta le dije: encuéntrate un cuarto en la casa donde no haya mucho estímulo, que no haya muchos juegos y que cuando esté gritando se quede en ese cuarto hasta que se calme y luego no le diga que estaba portándose mal, nada, empieza a jugar con él ahí mismo después de que se calme, sin regañarlo, y luego empecé a darle recomendaciones o pistas de buenos aspectos de comportamiento, y me dijo: señora, yo vivo en un trailer, en un carro casa, tiene un baño, un cuarto y una cama para nosotros 4, ¿dónde hago el cuarto, señora? Entonces usted tiene que entender la situación de la persona y realista, y yo también. Me dijo que fuera realista. Bueno, ¿qué significa el hogar para cualquiera de nosotros? Esperamos que el hogar sea un sitio seguro en el cual estar, en un sitio donde nos sentimos amados, donde nos alejamos del mundo cuando necesitamos después de un día arduo de trabajo, o cuando estamos en el público. Todos ustedes hoy van a tratar lo mejor que puedan, aprender mucha información en un periodo muy cortico de tiempo, y después digamos el pajarito, su mascota, su perro, su gato, pero por lo general tenemos alguna semblanza de familia en el hogar, así sean fotos que están con nosotros y nos acompañan. El hogar debe ser un sitio divertido, agradable, para jugar cartas, leer un libro, reírse, sentarse en la mesa de la familia y hablar sobre el día. Un sitio para nutrirse físicamente, alimentarse, refrescarse, y también un sitio para nutrirse por otras personas que nos aceptan y nos aman, nos nutridos en el alma, no solamente en nuestros estómagos. Un sitio donde estamos en un vecindario, estamos en un vecindario donde sintamos que tenemos algunos amigos, algunas personas los tienen, otros no. Estamos en un nuevo vecindario hoy, en este momento, y aun cuando no hemos hecho muchos amigos específicos porque no conocemos el nombre de todos, la gente nos dice: hola, ¿cómo están? Nos sentimos que vivimos en un sitio agradable, placentero, y tenemos muchas memorias agradables y otras. Nosotros como adultos tenemos memorias felices o recuerdos felices de las casas que teníamos. Es muy bueno cuando uno vuelve a la casa donde vivía. Si uno vivía en una vida de clase media, como me tocó a mí, pienso en mi hogar y en mis memorias de infancia como un sitio gigante, y uno se devuelve y lo ve, es chiquitico cuando uno lo ve ya de adulto, pero era tan importante para mí cuando era chiquita que era muy grande en mi mente. Entonces yo espero que sea un sitio donde tengamos recuerdos felices. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro hogar? O de nuestro hogar todas esas cosas para las personas que amamos, que tienen
autismo, sea nuestro niño, nuestro nieto, nieta, hermano o hermana? Bueno, lo primero, y escucharon esto de Brian, la actitud lo es todo. El hogar debe ser un lugar positivo, no un sitio donde uno va y lo regañan y le dicen lo malo que uno fue todo el día, sino un sitio positivo. La actitud de los miembros de la familia tiene todo un ambiente. Si los miembros de la familia están peleando todo el día, están quejándose y molestándose los unos a los otros, el hogar no da un espacio feliz. Si sentimos que el hogar es como eso, es así, hay cosas en las que hay que trabajar antes de preocuparse del color de las paredes o del tipo de pisos, etcétera, o cualquier otra cosa en el hogar. Si el hogar no es un lugar feliz, nada más importa. Ninguno de nosotros está feliz todo el tiempo, obviamente, ¿no? Eso pues no es realista, pero nosotros peleamos, sobre todo los hermanos y hermanas, ¿no? Y los hermanos. Todavía me acuerdo una historia famosa de mi mamá. Ella era la mayor de 3 niños y bueno, y su mamá era una viuda y tenía que trabajar muy duro. Entonces mi mamá, desde la edad de unos 11 años, tuvo que hacer de niñera de su hermanito y de su hermanita y su hermanito menor. Mi mamá siempre, o sea, su hermano era muy callado, era muy dulce, y como un niño chiquito era muy callado y dulce y hacía lo que le pedían que hiciera. Y luego la hermana la conocían por la familia como un rayito de sol, dulce, súper cariñosa, excepto cuando la mamá se iba. Cuando la mamá se iba, la hermanita se volvía un demonio. Y un día, como normal, la mamá le estaba diciendo a ella que tenía que hacer la cama y la tía le dijo, no, yo no lo voy a hacer y no me puedes hacer la cama. Entonces la mamá me dijo, sí, claro que sí te puedo hacer y puedo llamar a la mamá, te llevo conmigo y vamos a caminar y le vamos a decir a la mamá que tú no vas a hacer tu cama. Entonces, acuérdense que yo vivía con dinosaurios, básicamente no teníamos teléfonos en todas partes, no había celulares y tampoco muchos teléfonos. A veces nos comunicábamos con las personas, imagínate raro, yendo a donde estaban. Todo el mundo no tenía teléfonos tampoco en los lugares comerciales. Entonces ya estaba enojando y el rayito de sol, mi tía, la hermanita, la mordió y mi mamá dijo, ojalá mi mamá pudiera ver lo que hizo Rayito cuando la mordió. Entonces, ¿sabe qué hizo el resto del día? Estuvo para poder decir, mire lo que me hizo. Estuvo con los dientes ahí para que poderle mostrar a la mamá, mire lo que me hizo hoy. Pero realmente cuando tenemos peleas reales en el hogar, los papás no se la llevan bien o tienen muchos conflictos con el niño. En ese caso necesitamos encontrar consejo, hablar con la asociación, integrar a cualquier otro a través de sus iglesias, etcétera, tratar de tener consejo de familia, porque una casa infeliz o no feliz no tiene sino personas infelices en ella, y así no es como un hogar debe ser. Nosotros comemos, dormimos, estudiamos y aprendemos. No siempre es aprendizaje formal, pero aprendemos cómo comportarnos, aprendemos cómo la gente debe sentarse en la mesa, cuáles son los modales que debemos usar, cómo tratamos a nuestros padres y cómo aprendemos a encontrarnos y a conocer otras personas. Mucho aprendizaje. Es importante desarrollar las áreas adecuadas para miembros de familia y desarrollar áreas especiales para miembros con autismo. Es muy difícil para ellos cambiar de atmósferas o ambientes, pero también puede ser muy útil para ellos y de ayuda que cuando uno está en cierto sitio se hace la tarea y estudio. Aquí es donde se estudia, que cuando estoy en este sitio acá se juega, que cuando estoy en este otro sitio, ¿cómo?
Entonces se empieza a mostrárseles que hay áreas o sitios definidos como sitios para hacer algo o diferentes actividades. Ahora, muy bueno si se tiene una casa grande, pero mientras más pequeña la casa, menos las opciones, hay que ser más creativos. Ahí es de pronto yo como, aquí como y juego carta, combinando cosas, o por aquí es donde a veces veo televisión y a veces la televisión está apagada, cuando está apagada hago trabajo, pero empezamos a tratar de designar áreas. Lo ideal, el cuarto, digamos, la alcoba, sobre todo los niños que tienen problemas de sueño, debe ser solamente para dormir. Y sí, le decimos a los niños que vayan y jueguen en el cuarto, pero por la noche lo que podemos hacer es guardar los juguetes, que puede ser parte del ritual de prepararse para la cama, para el sueño. Y si los juguetes no son visibles por la noche, que no se vean con algún guardadero que se abra y se cierre, o en un closet, si tienen uno. Pero tratar de que vean que ya está cerrado, los juegos están cerrados por la noche y que los personajes de acción los podemos acostar. A veces tenemos muñequitos que los acostamos, a veces de pronto jugueticos o muñequitos también los acostamos para que sepan que ya todo el mundo se durmió. Entonces tratamos de designar las cocinas y las salas y los comedores deben ser enseñados para cocinar y comer, no a los 16 años y ahora te voy a enseñar a cocinar y limpiar y a ir al banco a buscar un trabajo, no, desde chiquiticos se empieza con las cosas más sencillitas, se puede empezar a enseñarse a los niños desde muy temprano a cocinar contigo y no tiene que ser obviamente en un horno, puede ser comida fría, desde la 4 o 5 ya los podemos empezar a que saquen el pan, que aprendan a echar la mantequilla por ejemplo en el pan, obviamente no les den mantequilla en ladrillo de la nevera, no, mantequilla suavecita, para que aprendan, pero en el momento en que ya están, digamos, en segundo grado, usted ya puede ir yendo por esos pasos hasta que aprendan a hacer voy a ser inadecuada culturalmente, lamento porque mi traductor va a tener dificultades traduciendo esto, pero en Estados Unidos los niños les encanta los sándwiches de gelatina y de mantequilla de maíz. Se llama peanut butter, y cogen pan blanco, pan tajado y cogen una cuchara, la rocian en el pan y cogen y la riegan por todo el pan, no lo hacen uniforme, eso la riegan bastante y cogen mantequilla de maíz y hay que tratar de que no esté en la nevera, sino que esté más bien al clima y se pone el pan encima y uno los felicita, hicieron algo, a ellos les encanta en Estados Unidos, los chiquitos comen eso, lo podrían hacer con algo colombiano, con galletas, o sea, no estimularlos con algo que no a que saquen las cosas calientes tampoco del horno, pero te pueden ayudar a hacer tortas o te pueden ayudar a poner, digamos la decoración, etcétera, y obviamente y las recompensas que se pueden chupar la cuchara, digamos, de la masa al final, pero es para comer, el comedor y la cocina, y debe haber un área definida donde en todos los niñitos de la casa puedan hacer sus tareas. Por ejemplo, si empiezan a estar muy necios, de pronto, bueno, haga su tarea, entonces en su cuarto y no acá, pero nuestros niños necesitaban tanta ayuda y tanta asistirlos, tanto y ayudarlos que teníamos que estar cerquita y estar cerca. Hay papás que a veces cogen cajas de los refrigeradores y demás y ponen un área especial para el que está muy distraído y es el sitio para estudiar, es un sitio, digamos, seguro, es su territorio. Las áreas de juego pueden ser las salas, si se tiene una casa bastante grande donde hay un cuarto aparte, un patio, un solar donde la gente pueda jugar, excelente. Y fuera, obviamente, en el solar y atrás y poder correr y, digamos, y divertirse. Y tener un sitio silencioso, calmado también es muy bueno si se puede. El niño debe sentir que su alcoba es un sitio tranquilo donde está muy alterado y hay que respetarlo, ni nos metemos allá después, dejámoslos que tengan un sitio propio para calmarse y estar en silencio. Si ustedes no viven en un castillo,
Puede que vivan en una casita, una cabaña o un hogar más pequeño, pero el hogar es el hogar y tenemos que adaptar las cosas al tamaño y a lo posible en el hogar. Si usted fuera la persona que tiene 1 o 2 cuartos para 6 personas, usted va a hacer acomodaciones diferentes obviamente que otra persona, pero se puede hacer. Los espacios no tienen que ser grandes. Para los niños más grandes los espacios a veces son los espacios más cómodos, los hace sentir seguros. Entonces nos volvemos súper creativos. La sección del cuarto, de la alcoba o de la sala puede ser una sección, podemos volverla a un área de estudio, podemos hacerlo visualmente con una pared de otro color o una caja para hacer particionamiento, divisiones, algo que lo vuelva y lo constituya, por ejemplo una lamparita especial, una luz especial que les dé más luz en esa zona, que delinee. El juego también se puede hacer en muchos sitios, por ejemplo cuando mis papás estaban criando una familia joven hace muchos años, ellos tenían una cocina, un área de comedor, la sala más chiquita del mundo, se los prometo, y 2 cuartos chiquiticos y un solo baño. Entonces decían, vamos a subir, y con el ático, había como una mansardita o un ático al principio, era para jugar, después se volvió el cuarto de los papás, todo el ático, y un sitio donde mi hermana y yo jugábamos y estudiábamos. Entonces hay que mirar la casa de manera creativa sobre lo que se puede hacer en el espacio. A veces la cocina es el único cuarto, entre comillas, que queda libre para hacer algo, y las familias tienen cocinas cada vez más chiquitas y ya cada vez menos hay salas, entonces hay patios o comedores. Entonces lo importante es que o salas, lo importante es que en su territorio, en su casa, aclaren dónde vamos a hacer ciertas actividades y establecerlas de manera consistente. Eso sí es bien útil si lo pueden hacer. Existen muchos aspectos de una casa amigable al autismo. Es amigable a los sentidos, ¿cierto? Sensorialmente, es decir, cositas que ayudan. Si el niño, por ejemplo, tiene ciertas sensibilidades o habilidades especiales o sensibilidades, como papás hay que aprender de esas sensibilidades especiales, hay que ser muy observantes. Si usted tiene niños que no son verbales, hay que realmente trabajarle y aprender a ver qué es lo que es cómodo, confortable para ellos. Igual que uno tiene niños que no toleran mucho ruido o ciertos ruidos, también hay otros niños que añoran o necesitan a sus insumos sensoriales o superficies con cierta textura o ciertas cosas. Sabemos que a muchos niños les encanta cierta música. Hay música que a nosotros adultos nos hace enfermar casi, pero para ellos es feliz, lo hace felices. Los niños autísticos con autismo tienen sus experiencias, puede que sean muy diferentes, en algunos casos muy parecidas también a las de los otros niños, pero sabemos que hay ciertos sentidos que hay que estar observando para cada niño individual. No lo vuelvan un tema de totalmente autismo, no todo suave, si no tienen, que no oigan nada tampoco, y tampoco se exageren y que mejor dicho, que sea tampoco súper oscuro, si no les emociona el color tampoco. O sea, no crear un problema que no existe tampoco, un reto, una disabilidad que tampoco existe. Es decir, tener un hogar amigable a la organización. Si queremos que aprendan habilidades organizacionales, tenemos que liderar. Por ejemplo, mi marido que está aquí en la primera fila es alguien muy organizado. Mi naturaleza no es de una mujer organizada, pero cuando nos adherimos a lo que se hacía en el hogar y de acuerdo a actividades, y luego, gracias a Dios, él venía y organizaba mucho. Tuvimos suerte porque no somos de las familias que se han divorciado después de tener un hijo con autismo, seguimos felizmente casados. En Estados Unidos el estimado es que 80% de los padres se divorcian después de que tienen un diagnóstico. Pero no es en términos absolutos. Yo creo que sí, probablemente. Yo creo que no sé cuándo se hizo el último estudio científico, pero sabemos que hay una alta tasa de divorcio. Entonces no todo el mundo tiene esa persona de apoyo como yo le agradezco mucho a mi marido por eso, pero háganlo
mejor que puedan en ese sentido. Debe ser un hogar amigable a las personas, un sitio chévere para estar donde la gente agradable, donde la gente pueda venir, visitar, o un niño a visitar al niño o a jugar con él, o que la familia venga, que sea un sitio tan agradable posible para que la gente, que sea otro refuerzo positivo para toda la familia. Y ya dijimos, positivo, no solo positivo en términos de la gente que está dentro de la casa, del hogar, sino que ponerla tan linda como podamos. Que sea una bienvenida para todo el mundo cuando uno siente que el hogar es positivo. Si tratamos de hacer amigable a los sentidos, a la dimensión sensorial del hogar, hay que mirar los niveles de ruido. Cuando nosotros, la primera vez cuando nació Elizabeth, vivíamos en Chicago, en un suburbio en las afueras que se llamaba Rolling Meadows, o sea, los árboles creciendo, caballos, etcétera, pero no, realmente, así se llamaba, pero no, realmente estaba debajo del aeropuerto. O sea, el nombre no tenía nada que ver con, y cada 60 segundos, cuando había el viento en la dirección, uno oía un jet. Justo hablamos casi que hablábamos en intervalos de 60 minutos, porque 60 segundos, porque cuando pasaba el avión no lo veían a uno, si estuviera en el teléfono hablando. Entonces, gracias a Dios nos pudimos pasar de ese vecindario, antes de que ella, más o menos tenía 2 años, pero yo creo que eso no le ayudó mucho, tener ese ruido o hogar no amigable en ese momento. Entonces, si se puede tener un hogar visualmente amigable, utilizando ciertos colores para fijar cierto ambiente, un hogar amigable a los olores. Si es hipersensible a los olores, puede ser muy difícil, porque no sé, muchos de nosotros nos gusta cocinar con cebolla, ajo, cosas que tienen sabores o olores. A mí me fascina llegar, por ejemplo, cuando mi mamá estaba viva, a mí me encantaba oler el roast beef o el cordero, y de frijoles verdes en cocción con limoncito. Me fascinaban esos olores, pero algunas personas se enferman con esos olores o se marean. Hay que mirar si el niño o la niña, si eso va a ser un problema, y no hay muchas cosas que podamos hacer. Habría que cocinar, pues hay que tener cuidado entonces de tener, digamos, no tener mucho desodorante o flores muy olorosas. Depende obviamente del niño, es tener en cuenta el nivel de sensibilidad organoléptica, o algunos pueden estar muy calmados, otros se pueden hiperestimular. Ahora, en el caso de los olores de la cocina, muchas personas a veces cogen ventiladores y los apuntan hacia el horno, y una ventana lateral, de manera que está sacando los olores de la casa. Es un ventilador bien ubicado, puede ayudar. Debe ser amigable a la temperatura del hogar también. Una de las cosas que me he dado cuenta que muchos niños tienen dificultades, mi hija todavía, yo les conté qué tantos logros ha hecho en la vida y qué tan inteligente es, ha podido mostrarlo y a mostrar su inteligencia, pero ella todavía hoy no entiende que cuando está en la cama y está sudando debe quitarse los suéteres y las cosas. No, todavía hoy. Entonces ahora está viendo en su casa, el aire acondicionado lo tenía que prender full para que la temperatura, eso parecía un iglú, mejor dicho. Entonces llegábamos ahí, nos congelábamos, pero es que ella lo que no se da cuenta es que tenía que regular la cama, las 3 cobijas que pone, etcétera. Entonces le dijimos, mira, mijita, mantén la temperatura más bajita, más o menos en el Medio Oriente de Estados Unidos, 70 grados más o menos allá en Fahrenheit. Entonces mantén el termómetro así, entonces vas y para el aire acondicionado en verano y para el calor en invierno, porque tenemos allá unos inviernos muy, muy fríos. Pero si se mantiene ahí a esa temperatura cómoda, y de pronto incluso abre la ventana por la noche para que se enfríe un poquito, todos saben, un sitio un poco más oscuro. Entonces, si el niño o la niña le da susto del oscuro, pues no, hay que tener lucecitas de noche, otras cosas para reconfortarlos si les da susto del oscuro. Pero una casa amigable al toque, digamos, al tacto, que sean suaves, que sean texturas ricas de tocar.
Entonces teníamos un sofá de lana. Ustedes saben que la lana puede picar mucho. Entonces uno puede hacerlo sencillo, cúbrala con una telita, con un forro, con una sábana, pero que sea amigable al tacto, al toque en el área. En la casa, tener, digamos, una mesita para tomar café con una punta que todo el mundo está aporreando la rodilla, no es una buena idea. Y de hecho la tenemos una mesa que fijo siempre. Obviamente ella era más bajita que nosotros y no era tamana, pero a mí, mejor dicho, yo tuve rodillas negras o morados los primeros 8 años porque no teníamos plata, ¿cierto? Nosotros teníamos muebles heredados o regalados. Yo tenía lo de mi mamá y lo del vecino, etcétera. Era un plan de decoración fabuloso, pero bueno, era lo que nos daba el bolsillo, pero no podíamos más. Pero bueno, pero ojalá, no fui muy proactiva tampoco, pues no le ponía tampoco caucho a esas partes puntudas. Finalmente saqué la bendita mesa, que fue uno de los felices días de mi vida. Y bueno, y unos ejercicios sensoriales. ¿Saben qué quiere decir cuando hablo de ejercicio sensorial? Si uno nunca le enseña la diferencia entre tocar algo caliente o algo bien frío, le damos una dieta sensorial para que aprendan a adaptarse a los cambios en información sensorial. Y eso puede ser como sentir algo burdo o áspero, ayuda con la defensa táctil, y como un juego se puede jugar donde uno pone, por ejemplo, uno le muestra al niño, digamos, una bolita de caucho y la pone y coge también un cepillo de pelo y le muestra a uno el cepillo y lo pone también en una funda de almohada. Y uno le dice al niño, mire, toque a ver, vaya, encuéntremela sin mirar. Entonces tienen que sentir dentro de la funda de almohada. Se empieza con 2 cositas, no con 10, y simples, y después más y más sofisticadas para que desarrollen con una fundita de almohada de pronto una barrita de jabón, una esponja, bueno, y vamos aumentando la complejidad del número para que la habilidad de tocar y algo que no ven crezca, y les ayuda mucho con temas de confianza, con temas de autoconfianza y confianza, y ayuda mucho con aprender a tocar diferentes texturas. Para el tema de la bulla, del ruido, si es posible, si ustedes tienen varios cuartos en la casa, escojan una alcoba para que duerma que esté más lejos del ruido, lo más posible, lejos de la televisión de la sala, lejos de la cocina, pues, o sea, cuando uno cocina hace ruido. Entonces la cocina, no se levante por la mañana a hacer el desayuno y quiere hacer algún calentado, alguna cosa, y hay que hacer ruido, hay que abrir, cerrar la nevera, los utensilios, sacarlos, el metal suena, sacar la olla, sacar el etcétera. Por lo menos en mi casa se hace mucho ruido. Finalmente tuvimos estos closets que no suenan hoy en día, pero ahora si no escucho el ruido ya parece que no estoy cocinando. Pero el tema es que la cocina, entonces si el cuartico lo podemos alejar lo más posible de la cocina, de esas zonas, que no esté al lado de una calle con mucho tráfico, al lado de un tren, en nuestro caso el peor extremo, al lado de un aeropuerto. Debo decirles que el sistema de metro de Medellín es increíblemente silencioso. Yo creo que ustedes no asocian los problemas con trenes que tenemos en Estados Unidos. Aquí no suena, me pareció increíble. Pero traten de hacerle un sitio en la casa que sea lo más silencioso posible. Si no es posible, hay diferentes dispositivos o elementos para adaptarse. Si hay una sola opción, pero está en un sitio ruidoso, pues pueden cubrir las paredes con algún tipo de tela, cortina o con cartón, pues, y pintarlo, obviamente, para que no se vea el color de cartón. Yo me acuerdo en el colegio, un tema en los dormitorios del colegio de los Estados Unidos, a nosotros la costumbre es dormir en la universidad, entonces ahí poníamos los cartones de los huevos, donde venían los huevos, y eso acústicamente, las punticas hacían que no oíamos hablar a todo el mundo, porque las paredes eran así de chiquitas, y uno oía al vecino, pero con las cajitas de huevos, y las pintábamos. Eso es una manera creativa para evitar el ruido, y a veces con los techos, bueno, cualquier cosa, ropa, tela, cartón, algo con textura, o algún componente que absorba la onda de sonido. Pueden poner un ventilador por la noche.
ventilador, lo que se llama ruido blanco, es un ruido que anula al otro y o sea, es suavizante, confortante. Usted puede comprarse hasta, hay DVDs, hay CDs o DVDs y otra música que tiene ese efecto, o sea, el sonido del viento, los árboles, etcétera, una quebrada. Bueno, el niño, o sea, si el niño tiene problemas para ir a la cama, obviamente no le ponga, o sea, va a haber un problema, digamos, dependiendo del sonido. Pero piensen cosas que pueden distraer sus oídos, podemos utilizar también algunos audífonos esponjosos que hay algunas personas que duermen con audífonos especiales. No entiendo cómo, para mí sería pero es difícil cambiar de posición en la cama, solo en casos drásticos, pero a veces es una opción. Obviamente también todos nosotros saben que cuando la luz fluorescente es muy barata, es menos, consume menos energía, la mayoría de luz fluorescente tiene un sonido. Si él tiene mucha sensibilidad, no use esta luz. Si él tiene ataques, menos, no que no tenga luz fluorescente, porque la mayoría no lo podemos detectar, pero hay una leve intermitencia, entonces es mejor utilizar bombillos incandescentes, más no los fluorescentes. La iluminación en la casa debe variar, es decir, la luz tiene color. En el cuarto, cuando no están estudiando, cuando ya se está anocheciendo, ahora una luz más amarilla, más suave, mucha luz. Donde estén estudiando sí debe haber luz plena, y si son derechos debe salir por el hombro derecho, y si son zurdos, la luz debe venir por el hombro izquierdo. Cosas obvias para dormir, que de algunas sombras o algunos tipos de sombras o telas, si le da susto de la oscuridad, de pronto tener una luz muy tenue afuera en el corredor, y que la puerta abierta o entreabierta, o una lucecita tenue con la puerta cerrada. Hay que comprar a ver que sea suficiente como para que no les dé susto, pero tampoco tanto que los sobreestimulamos y no los dejemos dormir. Entonces hay que encontrar el punto medio. Si el hogar es muy ruidoso, pues vamos a tener que tener de pronto una luz en el cuarto. Colores. Los colores pueden influenciarnos tanto como el ruido nos puede influenciar. Yo pedí que cerráramos esta puerta porque allá arriba está la sala de música. No sé si oían ahorita los estudiantes, alguien estaba tocando el saxofón, y yo, bueno, entonces nos estábamos desconcentrando. Entonces cerramos esa puerta. Pero los cuartos no soy tan inteligente para escoger los colores, pero esto es lo que hemos encontrado un poco con investigación científica, los efectos de los colores. Los cuartos deben ser oscuros y suaves, como grisosos, verde o azul oscuro o verde oscuro. Nos da calma, de que la noche está llegando. La sala debe ser neutral o pastel. El área de juego, vayan a cualquier preescolar y van a ver colores brillantes y vívidos, porque eso estimula la vida y ilumina lo que está pasando y estimula el cerebro. El color del área de comer debe ser debe ir con el tipo de estado de ánimo con el niño cuando come. Hay muchos niños que les encanta comer, o unos demasiado, y otros niños comer es una tarea que hay que hacer, y si tienen cierta sensibilidad, digamos, al gluten, a la caseína, pueden asociar comer con dolor de estómago, puede que lo asocien, ¿no? O cualquier niño, la mamá, ay, brócoli otra vez, mi mamá, no creo que lo pueda hacer. Entonces depende del niño o de la niña. Entonces tener un color relajado, si necesitan calmarse, sería bueno. Entonces depende. Tener un amarillo muy brillante, a ver si es algo divertido, perfecto, si es algo divertido, pero depende del niño. Entonces jueguen con eso y ajustenlo de acuerdo al niño, pues siempre y cuando tengamos la plata, el tiempo y la habilidad para pintar un cuarto, ¿no?
Y ciertamente no queremos meter algo ahí en el cuarto que sea muy distrayente, porque no queremos que sean de 2 horas tampoco los almuerzos, sobre todo por la mañana si queremos que se vayan para el colegio. Tener un reloj en el área donde el niño se coma el desayuno para que vea, uno le puede mostrar la hora, mire, cuando llegue a tal hora nos levantamos, cuando el dial del reloj llegue allá, y también tenemos que tener temporizadores, los temporizadores con rojo, por ejemplo, ayudan a que se va achicando como un termómetro, y sabemos que es tiempo para la próxima actividad, podemos tener una foto o una imagen de esa actividad. Pero eso es simplemente otras pisticas u otros consejos. Un cuarto sensorial o de juego, hablamos del juego sensorial con la funda de almohada. Una de las cosas que hicimos con nuestra hija, la terapia sensorial en ese entonces, o terapia de integración sensorial, era muy nueva, no la cubría, no en los colegios no lo hacían, entonces sabíamos que nuestra niña tenía muchos problemas en esa área, entonces, bueno, le pagábamos plata a un terapeuta privado, íbamos y hacíamos tareas. Hicimos una silla de materiales especiales que ella podía andar y mirar la textura y pensar que la textura era algo cómodo, y tenía problemas andando descalda en la hierba o tocando arena, entonces tuvimos que hacer muchos juegos sensoriales con ella, y jugábamos un juego que se llama hot dog o perro caliente. Entonces nos le decíamos que ya era el hot dog en la sillita, le decían, bueno, ¿qué quieres poner en el hot dog? Y decía, bueno, mostaza, y poníamos como si le fuéramos, ponía las manos, y qué tal, salsa de tomate, plup, 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 y le jugábamos con ella como si le estuviéramos echando, y entonces ella se reía porque la empezábamos a morder así pacífico, no, decía más pickles, pero era un juego sensorial de que donde el toque, le mostramos que el toque no era negativo, que puede estar bien y que uno puede aprender a adaptarse a él. Puede que tengamos una hamaca o una mecedora. Nuestros niños son muy diferentes en eso. Mi hija, por ejemplo, no le gustaban los columpios para nada, la aterrorizaba un columpio. Tratamos de utilizar una cuna y era un desastre. Pero para otros niños, una hamaca o una mecedora o un columpio es algo calmante, y es bueno. Puede que necesiten una sábana o algo, puede coger una sábana o un cubrecama o etcétera, y lo pueden poner. A veces venden unos circulitos que se pueden, de pesas o pesitas que se pueden coser, y para ellos es muy reconfortante. Uno de los hijos de mis amigos cogía una sábana y se enrollaba. Oye, no, ¿saben qué? Eso era lo que necesitaba Eric para calmarse y poder dormirse. Entonces se enrollaba ahí en esa almohada, en esa sábana. Hay muchos estímulos, de juegos de estímulo sensorial. Muchos de nuestros niños les encantan los legos. El lego, porque la mente puede hacer patroncitos, cositas, y así es como piensan en esos patrones, pero también los legos tienen todo tipo de aspectos adicionales, y por ejemplo estas bolitas para apretar, esas bolitas que tienen como textura y uno las puede apretar. Hay cosas que se llaman bolitas de estrés para apretar y para cuando se están sintiendo ansiosos. Esas también, finger puppets, son digamos, esas marioneticas para los deditos que se hacen de telita, de algodón, de lana, etcétera, o de hilaza, y utilizarlas para decorar los deditos, y aprenden a jugar con los deditos, haciendo que hable mi marionetica con la marionetica, utilizando las que se ponen en el dedito, ¿no? Y van sintiendo la texturita, es muy chévere, hay mucha actividad ahí. Ponen silly putty, ustedes tienen silly putty en Colombia, ¿saben qué es silly putty? En Colombia, ¿saben qué es silly putty? Es como es
una cosita que aprieta así como un juguetico. Bueno, y uno mete toda la mano. Entonces uno, por ejemplo, eso es como un huevito chiquitico, es un huevito y eso es pegajo y le puede le puede pegar una monedita y lo cubre y dice, encuéntreme la moneda, por ejemplo, es como una especie medio de plastilinita. Pueden encontrar cosas pueden encontrar algo en el arroz, cojan por ejemplo arroz seco, no cocinado, arroz crudo, seco, y pongan un juguetico que de pronto un pedacito de Lego, y bueno, búsqueme el pedacito de Lego, busquémoslo, encontrémoslo en el arroz. Que sean juguetes de color brillante o color vívido. Hay obviamente truquitos organizacionales que se pueden usar. Algunos son hay características organizacionales de los niños. Hay unos muy organizados. Si uno les mueve una sola cosa que uno no vuelve a poner donde estaba, ese niño podría venir y estar totalmente distraído y desconfundido hasta que usted le vuelve y le pone en su sitio ese elemento. Entonces a veces tienen que alinear los juguetes de una manera exacta. Si usted los desordena, usted los descuadra, los confunde. Hay otros, como yo, como niña, cuando yo era niña, altamente desorganizados, como yo, el cuarto, mi hija, todavía hoy. Tenemos a alguien que tiene que venir a limpiar la casa de ella, yo ya me di por vencida porque yo no limpio ni la mía, menos las dos, entonces ya tengo 60 y pico, hay cosas a las que uno tiene que adaptarse. Entonces viene una empleada a limpiar 2 horas cada semana, pero ella no puede limpiar para Beth o Elizabeth hasta que todas las piezas de papel no están en el piso, porque ella come menta todo el día y las tira al piso, pero no lo hace tanto ahora porque tiene que recogerlas, ella las tiene que recoger antes de que ella limpie, entonces tiene que coger la ropa sucia, quitarla del piso y ponerla en el sitio de la ropa sucia. Entonces me he dado cuenta que todavía es muy desordenada, pero dentro de sus habilidades no es tan desordenada como era antes. Ahora, con un hijo desorganizado hay que rotular las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una foto, una imagen de la lavandería, desde la ropa, aquí van los suéteres, aquí va la ropa interior, y vamos a aceptar que no los van a doblar perfectamente. Si los pusieron en el cajón perfecto, es una gran victoria, pero no exijan eso. La organización visual puede ayudarle al niño desorganizado, pero permitan que sea un refugio, que no se vengan ustedes como el policía a decir que tiene que estar limpio toda hora, no, si eso es lo que necesitan para estar cómodos en su cuartico, puede que tengan un poquito de desorden, no importa. No tenemos, obviamente no podemos tener paciencia y darles ese espacio. El hijo altamente organizado sabe que cuando hay algo fuera de lugar, es mejor tenerlo a él o a ella a que nos ayude a limpiar su cuarto, para no dañarle la organización, porque ellos pueden tener los libros en la mano mientras estamos limpiando el polvo, y ellos vuelven a ponerlo y hacer una lista de qué se va a hacer, en qué orden, y decirles, mire, este día vamos a limpiar el cuarto, ese día, que ellos desarrollen ese talento y necesidad de organización, ayudándoles. Por ejemplo, puede que a ellos les encante organizar los utensilios de cocina, puede que diga las espátulas aquí, los cuchillos acá, las cucharas aquí, puede que les guste ayudar en eso. Puede que quieran ayudar a papi a organizar las herramientas o ayudar con el área útil o del garaje, que se vuelva en un tema de talento. No, él tiene que tener todo perfecto. No, probablemente él va a ser un ingeniero algún día. Déjelo que lo haga perfecto, muéstremele cómo hacerlo. Y obviamente ayúdale a tolerar cuando alguien le desordene, pero construir ese talento. Cuando el niño desorganizado tiene que limpiar un área que podemos caminar, a hacer una imagen calma de lo que tiene que hacerse para que las cosas se vean como cuando están organizadas. Que los pasos sean pequeños, a veces parecen ser desorganizados porque no tienen ni idea de dónde comenzar, no saben cuáles son los pasos. Voy a traer, digamos, es muy duro, entonces póngase, digamos, los audífonos, etcétera, miremos eso, miren qué tan
pronto mejor se ve, puede que estén gritando las primeras veces que hagamos esto. Cuando yo llegué siempre tiene el osito de peluche en tal parte y vamos a tener que hacer una fotografía para acercarnos al orden esperado, pero no tenemos la ropa sucia. Mostrémosle, mire, aquí los puse, mire, aquí está la ropa que pusimos, que tenías en el piso, mire dónde la puse. Si usted quiere que el niño se calme, lidere, por ejemplo, utilice una voz calmada, que tenga actividades de familia que sean calmantes, especialmente por la noche o en las horas de la noche. Puede tocar música relajante, en lugar de tocar, no sé, digamos un juego, digamos, que tenga mucha percusión o mucho ruido, no, hacer de pronto un juego de mesa más silencioso, o una película familiar, o reírse juntos. Déjenlos que ensayen. Muchos de los niños que son verbales, cuente chistes, que al principio que empiecen a contar chistes, que no van a ser, no nada es peor cuando uno trata de contar un chiste y nadie se ríe. Entonces empiece, acostumbra, va a tener que reírse a cosas que no son muy charras. Recuerde que su marco de referencia es diferente del suyo, entonces vamos a tratar de darles ese estímulo. Si usted y su esposo o su pareja están alegando, van a alegar, u otro de los hermanos, tengan reglas sobre cuándo y dónde alegan, ¿cierto? No tienen que gritar cuando estén en desacuerdo y no insultar. Y si están teniendo problemas con alguien sobre un tema serio, tratar de tener esa discusión en otro lado, en un sitio privado. Eso nos va a ayudar mucho a que el niño no se sienta mal. ¿Sí? Ayudémonos, asegurémonos de cuando estemos haciendo estas cosas, que todos los miembros de familia se sientan parte del equipo. Algunos van a tener mejores ideas que ustedes de todas maneras, y recuerden que ese miembro de familia va a estar feliz y gastamos un tiempo con todas las personas, no solamente con el niño con autismo, sino con otros. Si hay otros miembros de la familia viviendo en la casa, hay que llegar a ciertos acuerdos y reglas. Si no les gusta que el abuelo o la abuela esté en la casa, van a tener que enseñarles por qué esa persona tiene que estar ahí, y cosas divertidas que pueden hacer con el abuelo o la abuelita si tiene autismo, y darles espacio cuando el abuelo o la abuela necesite el espacio. Perdón, que como siempre me paso siempre el tiempo. Esta es mi costumbre. Esta es la diapositiva más importante. Como dijo Brian, sean desarrollados, explíquenle que las cosas van a mejorar a los hermanos, a los miembros de la familia, a los amigos, y acá entre ustedes. Es difícil. Jack grita mucho, pero Jack va a mejorar y no va a gritar tanto. Y lo más importante es nuestra fe. Si hay fe en su hogar, hay fe en su corazón, y hay fe en el corazón de ellos, y a veces esa fe es lo que hace que todo el mundo pueda sobrepasar, incluso el niño con autismo. Esa fe va a su corazón y los hace más fuertes. Muchas gracias. Es hora de hablar acerca de otro espacio muy importante en la vida de los niños y jóvenes, su entorno académico. La relación entre padres de familia y educadores en cuanto al bienestar de los niños es fundamental. Kathy Pratt, directora del Centro de Ayudas para el Autismo en Indiana, Estados Unidos, quien ha sido merecedora de varios reconocimientos, entre ellos el otorgado en 2008 por el Congreso de su país por su amplio y profundo trabajo con el autismo, es quien nos dará unos tips prácticos para hablar con maestros. Al final, como les dije, tendremos entonces las preguntas relacionadas con la presentación de Susan Moreno y de Kathy Pratt. Muy bien, entonces no estoy seguro de lo que dijo porque no estaba funcionando el aparatico de traducción. No soy realmente rubia, tengo teñido el pelo y me fascina, y no soy experta, entonces utilizar la palabra no escucho, yo todavía estoy aprendiendo. Vamos a hablar de algunas de las cosas que ustedes pueden hacer y algunas de las cosas que ustedes deben buscar en programarse para sus hijos y sus hijas. Yo quiero aclarar
mi apellido, aquí dice algo que yo soy un analista de comportamiento, analista para muchos de ustedes están buscando análisis aplicado de comportamiento, que es la certificación que obtienen las personas cuando hacen análisis de comportamiento aplicado. Hago mucho de esto en Estados Unidos y este tipo de certificaciones. Entonces, como padre, el primer paso es que tengan mucha claridad sobre cuáles son los resultados y metas deseables. Muchas veces cuando las personas desarrollan programas o venden programas, hablan sobre lo que vamos a obtener, vamos a hacer esto, aquello hacia el hijo, vamos a darles, ponerlos en un delfín o en un caballo, etcétera, pero no hablan sobre qué es lo que el hijo va a poder hacer al final como entregable, como fin. No importa cuál sea el profesional con el que esté interactuando, debemos saber qué va a poder hacer el niño cuando terminemos este proceso, y al mirar eso asegurémonos de lo que esto sea algo que va a contribuir a su vida y los haga ver como un ser completo. O sea, yo trabajo mucho con individuos desde el punto más temprano del diagnóstico hasta la muerte, porque me da una perspectiva de toda la vida. Entonces, cuando su hijo, y escucho las edades, son 3, 4, 5 años, etcétera, estoy mirando al niño como si tuviera 25, 30, lo que van a hacer en su vida cuando lleguen allá. Entonces hay que empezar a pensar a largo plazo, resultados de largo plazo. No quiero decir que empiecen a pensar en cuál va a ser el puesto que va a tener el niño, en qué empleo específico, pero tienen que pensar con una mirada futurista y pensar en cómo van a llegar el niño a ese futuro. El currículo que nosotros en que metemos los niños debe enfocarse en lo que ellos necesitan ahora y lo que necesitan en el futuro, y de hecho tenemos una diapositiva acá, pero quiero que tengan estas palabras en mente muy de cerca, porque esto no requiere ningún grado, ningún título, pero confíen en su sentido común. Un centro que se enfoca en principios de comportamiento, quieren que los puedan hacer ring around alrededor de la silla, o tipo de habilidades, y no se pueden hacer hasta que lleguen a esa habilidad. Hay que mirar cuáles son las habilidades importantes para jugar. Hablamos sobre que son significativamente sociales, que va a ser crítico para el niño hacer en todas las áreas, y mirar qué juegos. Y como profesionales tenemos que reconocer sus vidas y cuáles son sus preferencias para su familia. Cuando yo era profesor, yo fui profesora de clase por muchos años, y como profesora yo tuve, uno de mis padres vino y me dijo que lo más importante para mí es que mi hijo o mi niña pueda bailar en la boda de su hermana. Entonces quería hacer la poca. No sé si tiene estos bailes en Colombia, bunny hop, que es un baile como de gallinita y como un saltico de conejo. Son muy populares en Estados Unidos. Entonces durante los recreos y demás le enseñaba en recreo, y eso era muy significativo para su familia. Entonces asegurarnos de que el currículo, de que lo que le enseñemos al niño o la niña va a ser importante para ellos saber en su vida. Como papás, como mamás, deben poder el progreso documentado, y no simplemente la gente diciéndole sí, el niño va muy bien, no sé qué, pero deben poder ver claramente que hay crecimiento logrado y que estamos mirando recolección de datos, no solo por el propósito de tener responsabilidad con ustedes y mostrar el progreso, sino también para tomar decisiones de instrucciones recurrentes. Así sabemos cómo la práctica se basa en evidencia. Vemos que los niños deben estar involucrados y participar. Lo que dice la investigación es que más o menos 80% deben estar involucrados en instrucciones, cosas con instrucciones. Cuando usted llegue a ese escenario de instrucción, ¿será que el niño está sentado y si está participando en juego sin sentido o está en juego con sentido? Para ustedes como papás, miren lo que significa. Yo tengo muchos niños en mi vida, tengo dos nietos, muchos primitos chiquitos y sobrinos, y los papás, cuando los papás están criando a los niños, hacen mucha enseñanza todo el tiempo, lo que llamamos enseñanza incidental. Por ejemplo, yo veo a mi familia todo el día diciéndole a los niñitos, no los visten, sino que les dicen, ¿tú quieres ponerte una camisa azul o morada o rosada? Y muéstreles la caja. Constantemente estamos educando a los niños todo el tiempo con lo que les decimos, y eso es algo que ustedes pueden hacer. Yo creo que la dificultad es que cuando ustedes tienen un niño con autismo, a veces no te responden
como un niño sin autismo, pero que lo que le ha aprendido de los niños con autismo, usted puede repetirle las cosas una y otra vez y ellos puede que no te respondan y de repente, repentinamente te lo dicen a la perfección. Entonces, aun cuando no te lo están diciendo, sí lo están interiorizando, y no confundan falta de hablar con falta de comprensión. Solo porque ellos no pueden hablar contigo, no te respondan, no significa que no entiendan. Entonces díselos como si lo entendieran, hábleles como si pudieran entender absolutamente todo y continuamente enséñales esas cosas. En los colegios nos aseguramos de que los cronogramas se presenten visualmente, y Susan y Brian ambos han hablado sobre la importancia de los señales visuales. La gente con autismo muchas veces aprenden de una manera diferente. Brian es una persona auditiva, pero muchos de nuestros individuos, 70% somos visuales, y yo afortunadamente, ustedes en este país utilizan las mismas señales para baños que en nuestro país. Afortunadamente tenemos la cifra con la faldita, la figura con la faldita versus la de los pantalones. Usamos soporte y apoyo visual todo el tiempo. Construyan esto y construyan sobre esto con sus hijos y sus hijas. Es un cronograma para el día. En la nevera poner el cronograma del día, del calendario. Mira, esto es lo que vamos a hacer el fin de semana, o estas son las tareas al final del día, porque los niños vuelven y lo pueden practicar una y otra vez y saben lo que se supone que deben hacer. Nosotros miramos en las clases, por ejemplo, como Susan mencionó, y en hogares, pero las clases deben organizarse también, de manera que los estudiantes entiendan cuál es su área de trabajo. Las clases dan mensajes, en nuestro entorno de ambiente físico nos dan mensajes de cuáles son los comportamientos esperados. Cuando ustedes entraron hoy aquí, sabían que el comportamiento esperado era venir, sentarse y escucharnos a nosotros aquí adelante. Entonces creamos un entorno ambiente físico que le enseña a los niños qué se supone que deben hacer en los entornos psíquicos. Susan les dio ejemplos ahorita en el hogar. Es cierto, en los salones de clase también, que deben organizarse, los niños deben tener áreas de trabajo que están claramente delineadas y marcadas, y materiales claramente identificados para que los niños sepan cómo tener acceso a ellos. Yo dediqué mucho tiempo en clases, continuamente estoy en clases, en salones, y voy a las clases, a salones de clase. Yo pienso en un factor, que si la gente no entiende esto sobre los niños, tienen que entender, por muchos niños con el espectro, la ansiedad es un gran problema, es un tema importante. Estaríamos de acuerdo con eso entre nosotros, que ustedes ven que la ansiedad es importante, que son nerviosas. Entonces mucho de lo que hacemos es cómo disminuimos la ansiedad y el nerviosismo, y lo hacemos creando un ambiente, un entorno que sea ordenado y les ayude a entender las expectativas. Y también pensamos en cómo hacen transiciones entre escenarios y ambientes, en donde saben dónde tienen que ir y qué hacer. Hacemos muchas cosas con organizaciones, diapositivas. Y con esas organizaciones crear, por ejemplo, canastas, que pueden hacer en la casa, rotularlos, nombrarlos para saber dónde van a estar los juguetes o dónde van a estar las cosas personales. Creamos ambientes de trabajo que le ayuden a los niños a saber qué deben hacer y dónde deben ir, y les ayuda a organizarse, porque la meta realmente es enseñarle a los niños a ser lo más independiente. Pues Brian y yo tuvimos muy buenas conversaciones sobre asistencia 1 a 1 en nuestro país. Muchas veces los papás piden asistencia 1 a 1, tutorial 1 a 1 para los estudiantes, y la dificultad, y Brian lo dijo brillantemente ahorita, es que los niños no hay que rescatarlos siempre. Entonces, cuando se vuelven tan codependientes de otra persona, que a veces no estamos preparándolos para la vida en el futuro, cuando no hay esa persona 1 a 1, van a estar desprotegidos. Entonces hay que mirar cómo crear entornos de manera que los niños mismos puedan aprender a ser un poco más independientes. Entonces, apoyos visuales, muy importante. Muchos de nuestros estudiantes son aprendices visuales, entonces tenemos apoyos visuales para todo tipo de cosas. 2 diapositivas más. Ahí.
Los ayudamos a aprender sobre manos quietas, voz callada, levantar la mano para pedirle la palabra al profesor, cuando están listos para trabajar, cuando se deben quedar en la silla, tranquilo, y utilizamos apoyos visuales para ayudar, la siguiente diapositiva, para ayudarles a saber que cuando necesiten. Yo tuve un estudiante con la que trabajé que no pedía ayuda, no hablaba, entonces de repente gritaba, necesito ayuda ya, y explotaba. Entonces hicimos un apoyo visual. El verde dice, cuando está en verde dice estoy trabajando bien. Cuando está en amarillo quiere decir necesito ayuda pero puedo seguir trabajando, y en rojo es necesito ayuda ya y no puedo seguir trabajando, había que acudir. Entonces muy interesante. Pusimos eso al estudiante con autismo, que no era una clase de educación general con otros compañeritos que eran normales todos sin problema, y la profesora nos dijo, adivine que puedo utilizar 30 más para los otros muchachitos también, porque tengo muchos niños aquí que tienen el mismo comportamiento y no son autistas, entonces no tienen el problema. Entonces yo siempre soy sensible a la importancia de asegurarme de que los estudiantes, de que el niño mantenga su dignidad. Y muchos estudiantes con los que trabajo no quieren verse distintos a los otros. Entonces, como papá, lo que ustedes tienen que descubrir es que estas acomodaciones que uno piensa que es para ayudarle al niño con autismo puede beneficiar a los otros niños, y eso es a lo que nos referimos en nuestro país como diseño universal. Es cómo usamos estos apoyos para todos los niños con autismos pueden utilizar para beneficiar a todos los demás. Por ejemplo, en nuestros colegios, me acaban de mandar un correo electrónico, les tengo que contar sobre un distrito académico total, no es un colegio, todo un distrito completo en Estados Unidos, en el estado, adoptó generalmente esta escala de 5 puntos para todos los colegios. A un nivel dice no se habla, 2 se puede susurrar, juegos, voz de interior, voz de juego, y de afuera para hablar duro. En la cafetería tiene que tener 3 deditos, y ya saben que solamente muestra los 3 dedos el profesor y se callan, y entonces son lo que se llama voz de interior, o sea, no están afuera, etcétera, etcétera, solamente con los dedos. Hacemos mucho trabajo con comportamiento, y he trabajado con niños con comportamientos por muchísimos años, y en nuestro país, cuando un estudiante tiene un problema de comportamiento, hay un proceso que llamamos una evaluación de comportamiento funcional para hacer análisis aplicado. Vamos a explicarlo. Cuando alguien acude a mí y me dice, miren, yo tengo un niño que es pegador, o pega patadas y pega, no sé qué hacer, qué hago, muchas veces ese es un síntoma de una causa subyacente. Como médica, tuve una gran amiga, la mamá de una amiga mía, que empezó a tener diarrea crónica, sudaba por la noche, 85 años, empezó a perder peso, a tener dolor de cabeza, fue a un doctor y el médico le dijo, le vamos a dar medicina para el dolor de cabeza. Fue a otro médico y le dijo, le vamos a dar algo para la diarrea. Finalmente fue a otro médico y le dijo, nosotros tenemos que ver cuál es la causa subyacente. Encontraron que ella tenía linfoma, y el linfoma, y cuando le quitaron, entonces le va muy bien en este momento después de la operación, y anda por un deportivo amarillo, en serio, y todavía maneja, entonces le va súper bien. Entonces, cuando uno dice, mi niño está siendo como comportamentalistas, tenemos que ver cuál es la causa subyacente, ¿no? Y usted es una parte importante del proceso. Usted está viviendo con el niño todos los días, entonces en este momento aquí, esta es una matriz que yo uso, Patricia se las manda también, te la mando Patricia, les voy a usar esta matriz, vamos a ver. Como muchos de ustedes tienen niños chiquitos, voy a usar esta. Este es un niño pequeño que su comportamiento era coger, les pegaba a los niños con el juguete. Ese era el problema, ¿no? Cuando miramos el comportamiento tenemos una tentación o tendencia a verlo muy estrechamente, lo que pasó antes y lo que pasó después. En lugar, más bien tenemos que darnos cuenta que existen eventos disparadores que nos predisponen para el comportamiento problemático. Por ejemplo,
Cuando yo viajo mucho, con el tema de los viajes, yo viajo por todo Estados Unidos y algunos viajes internacionales, pero con el viaje yo sé que hay eventos disparadores si yo no empaqué todo lo correcto, si no tengo la comida que necesito, que requiero, si no duermo bien. Para el hijo de ustedes, un evento disparador, por ejemplo, puede ser falta de dormir, puede ser el impacto de medicamentos, puede ser que no se sientan bien. Estamos hablando ayer, por ejemplo, sobre que yo veo un alto porcentaje de niños que tienen temas gastrointestinales. Yo estaba trabajando con un estudiante el otro día que no se le movía el intestino 8 días, o sea, no iba al baño, y los papás veían los comportamientos disminuían después. Entonces, otro evento disparador, por ejemplo, es cuando al niño le faltan habilidades, por ejemplo, si no tienen las habilidades sociales para responder distinto, o no tienen un sistema de comunicaciones, o tienen problemas sensoriales. Todos esos son eventos disparadores o desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, si en una parte de Indiana el niño nunca podía haber jugado, en una parte muy rural, muy campestre, no jugaba con otro niño, no tenía habilidades o sistemas de comunicación, entonces no sabíamos cómo pedirle que jugase, o él no sabía. El síndrome, por ejemplo, para él era cuando él veía a otro niño jugar con un juguete que él quería. Entonces, este es el truco. Este fue mantenerse consecuentes. Hay que esto nos da algo que queremos. Uno hace un comportamiento si uno obtiene lo que quiere. Como niño, no importa si sea negativo o positivo. Si el comportamiento te da lo que quieres, lo sigues haciendo. Por ejemplo, yo tengo un niño, un nieto de 5 años, y es un regalo de Dios que me ha enseñado mucho sobre comportamiento. Él me reta, me desafía de maneras increíbles, y él probablemente piensa que yo lo reto también, y yo lo adoro a mi nieto. Entonces, cuando vamos al almacén, yo sé que como comportamentalista, cuando él pide confite, que él no puede tener todo el confite, y yo le digo no. Entonces, si él empieza a patalear en el suelo, a gritar, y yo quiero confite, al cierto momento yo me doy por vencida. Lo que yo le he enseñado es que para poder obtener algo que él quiere, él tiene que actuar muy, muy mal. Entonces le estoy enseñando mal, ¿cierto? Sí, cedo. Entonces, para este niño, la consecuencia que se mantuvo el comportamiento, él obtenía el juguete, conseguía una interacción con sus compañeros y tenía la atención del profesor. Típicamente lo que vemos es que los profesionales me dicen, mire, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el castigo que podemos darle al niño de manera que dejen de hacer el comportamiento? Y lo que yo les sugiero es lo siguiente, es que ustedes pueden castigarlo todo lo que quieran, pero si él no tiene las habilidades para actuar distinto, nada va a cambiar, va a seguir actuando así. Entonces los castigamos por un déficit de habilidad, y eso no se puede. Una parte importante, y Patricia, no sé si te estoy haciendo mover muy rápido, son habilidades alternativas. Una parte importante de este proceso es realmente asegurarnos de que les enseñemos a los niños habilidades alternativas, que les demos la habilidad de responder de una manera diferente. Entonces, es nuestro trabajo, no se ha terminado si simplemente eliminamos los comportamientos erróneos y no les enseñamos algo diferente que hacer, que es prosocial. Para ellos esas son las cosas como habilidades sociales, comunicación, gestión de la ira, etcétera, pero nuestro control emocional, el automanejo y otros. Los sistemas de comunicación, hay una conexión muy estrecha entre la inhabilidad de comunicarse y el comportamiento. Lo que yo les puedo decir es que el niño o niña de usted, no me importa qué sistemas usan con los niños. Aquí es donde hay territorio peligroso, porque yo he trabajado con papás que los profesionales le han dicho no utilice sistemas que aumenten la comunicación porque evitan que el niño hable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Utilice lo que tenga o lo que sea posible. Por ejemplo, con mis miembros de familia, mis parientes que no tienen autismo, cuando empezaran a tener comportamientos porque no se sabían comunicar, les enseñábamos señales de bebés, y eran niños sin autismo para reducir los comportamientos. Entonces, el tema con esto es que un buen sistema de comunicación, y Patricia, de pronto puede ser diferente culturalmente, pero en nuestro país los papás piensan que es fabuloso si el niño tiene servicios de terapia del habla 3,
4 veces a la semana. Yo les digo a las familias, mire, esa es la batalla equivocada. Las familias van y dicen, no, yo quiero terapia del habla 30 minutos, 5 veces a la semana. No quiero nada menos. Y lo que yo les digo es, mire, usted está pidiendo la solución equivocada. La pregunta que tiene que hacerse es otra, es cómo se comunica mi niño durante todo el día y cómo se comunica usted con él o ella. Y eso no es el número de terapias de habla o servicios o minutos, sino cómo los sistemas están en su sitio para que en todos los momentos del día la comunicación fluya, se estimule, se mejore. Y es la responsabilidad no solamente del profesional o del clínico, sino de todos nosotros. El refuerzo, hay que ver si hay sistema de refuerzo montado. Me aseguro de que sea tangible, que los niños lo entiendan y muy interesante en análisis de comportamiento aplicado en educación general y en la educación especial se habla mucho de que lo positivo tiene que ser más que lo negativo, de 4-1, 6-1, 7-1, incluso en las compañías, Andrés, en las empresas están diciendo que los positivos tienen que ser exceder de 4-1 lo positivo que la comunicación negativa. Empezamos a instituir esto a nivel de todo el colegio y de distritos escolares. Los directores de colegios se dieron cuenta que había menos problemas disciplinarios y segundo, que los niños estaban teniendo mejores notas o mejores calificaciones, entonces supimos que estaba funcionando. El personal necesita entrenamiento también, pero mucho de esa capacitación va a ser sobre actitud. Y yo espero que esto lo traduzcan bien en español, pero en mi idioma hablamos que a veces son las personas que dicen pero, los peros, todo es pero, la gente que dice pero, sí, pero, no, hemos ensayado eso, pero aquí no me puede, aquí no me funciona. Hemos hecho eso, pero aquí no me funciona. Es la disculpa de siempre. No tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, no tenemos, y son excusas. Y cuando usa una persona el pero, nada le funciona, nada. Hay que ser una persona que diga y una persona que busque no solamente pensar fuera del cajón, sino que la quite del camino. Tiene que tener gente que le guste a los niños, que quiera establecer una química con ellos y un acercamiento, que hablen positivamente de los niños, que uno sepa que tengan pasión con su trabajo, que sea gente que va a ver posibilidades. Entonces busque cómo valoran al niño, miren el tono de voz, miren cómo interactúan, miren dónde están, con dónde sentaron al niño, si están interactuando directamente o esperan que el niño vaya a mejorar por osmosis o algo así, si están presentes con el niño. Entonces mire muy bien ese tema del personal, el apoyo si el niño tiene el personal que necesita, pero sin hacerlo demasiado dependientes tampoco, con esa justa medida. La meta, o sea, las instrucciones no deben ser que el niño dependa de ellos por el resto de la vida, debe ser para facilitar su independencia, enseñarles a hacer cosas, que pensar en los tipos de acomodaciones y adaptaciones que van a necesitar en la vida, y también estimular la interacción con sus compañeritos, porque hemos hecho mucho trabajo construir programas para compañeritos y de colegas, y los compañeros sin habilidad, sin problemas de autismo, los niños tienen un sentido increíble de justicia social y de colaboración con los niños que tienen autismo. Entonces los papás, por favor, escríbanle a los colegios, escríbanle al personal, no utilicen ninguna palabra relacionada con la disabilidad. Yo recibí una carta de un papá que decía: mi hijo es inquisitivo, le fascina los cambios, su y su hermana tienen una relación muy amorosa, lo adoramos, él nos puede contar más hechos sobre el sistema solar que esperábamos, y él cuando viene a los laboratorios el mundo se ilumina para nosotros. Entonces ayuden a ver a la gente a ver más allá de la disabilidad, a ver quiénes son realmente, enfóquense en construir una relación positiva. Susan Moreno fue una madre cuando yo era profesora. Yo no fui profesora de la hija de ella, pero ella era una mamá, y yo les cuento que para mí la gran bendición fue que los papás eran mis campeones y me enseñaron tantas cosas. Todos ustedes viven con autismo todos los días, yo no, y tengo que mirarlo a ustedes como guías de este proceso y darse cuenta que ustedes puede que sepan más sobre su hijo, sobre autismo, que los profesionales con que ustedes trabajan, y que ustedes saben mucho más sobre su hijo que cualquier persona. Lo que nosotros les podemos ofrecer
ofrecer es que vemos muchos niños distintos y podemos ver niños a todas edades y les podemos dar cosas en qué pensar a nivel para el futuro para su hijo o su hija. Y piensen también si ustedes se comunican y cuál es ese mecanismo de comunicación y de cómo se documenta el progreso, si ustedes pueden ver cómo su hijo va, si ustedes son un miembro verdadero del equipo, si realmente son un miembro del equipo. Realmente desháganse de la palabra expertos. Todos estamos en este cuento juntos, como dijo Brian, y deben ser parte del equipo. ¿Y será que estamos buscando su opinión y su guía y su guianza? Un muy buen amigo mío me dijo, mire, como papá, yo te permito hacer muchas cosas con mi hijo, pero tengo que confiar que vas a cuidármelo. Entonces ustedes tienen una relación de confianza, hay que crearla. Voy a dedicar un poquito de tiempo sobre esta diapositiva. Patricia, tranquila, vas a descansar un poquito, vamos a dedicar un poco en esta. El doctor habló sobre esto un poco. En nuestro estado, la incidencia de autismo en nuestros colegios es 1 en 77 en nuestro estado. En mi vida el autismo ha pasado de 1 en 5.000 a 10.000 a 1 en 77. Cuando primero entramos al campo del autismo, si usted daba una conferencia, no hubiera tenido una mesa para 8, o sea, no existía una mesa. Hoy miren la cantidad de personas que están interesados. Es mucho más común hoy en día y también significa que hay muchas personas que están en el negocio del autismo o en la industria del autismo. Entonces, lo que le digo a las personas ayer, mire, yo entiendo muy bien porque ustedes ensayan todo y trae el ejemplo que les di, es que hace muchos años yo perdí una prima, un primo que era uno de mis mejores amigas y perdió la vida, pues murió por cáncer de colon y me dijeron, Kathy, dame todo lo que tienes, todo lo que vas a hacer en la vida y yo te doy esta píldora que cura tu prima. Yo le hubiera dado todo para curarla, pero yo sé que ustedes aman a su niño, su sueño es que vivan un día más que su hijo y la hija para estar ahí cuidándolos. Yo sé eso y me enojo mucho a los profesionales que se aprovechan de esos temores, de esa desesperanza y de esa desesperanza y yo lo puedo decir como un profesional, ninguno de nosotros tiene una varita mágica para resolver todos los problemas de una. Si un profesional le dice, haga lo que yo hago, ignore a todos los demás, salga corriendo de ese consultorio. Porque teníamos una profesional que le decían a los papás, mire, si usted nos da $160.000, que son para 300 millones de pesos, denos la casa, 60 millones de pago de cuota inicial, la curamos en 18 meses. 18 meses después la niña está peor. Y el profesional dijo, no, necesita ese para la casa porque usted ya no tiene dinero. Es un caso real. Tengan mucho cuidado con los que hacen esas promesas grandiosas. Ojo. Confíen en sus entrañas, en su instinto, confíen entre ustedes, tengan conversaciones con otros papás. Hay muchas cosas allá afuera sobre autismo, incluso en mi campo de comportamiento, análisis de comportamiento aplicado, hay profesores que lo enseñan distinto. Les voy a dar una anécdota muy rápida. El otro día me llamaron a ver un joven que hoy tiene 21 años. Cuando él nació se cometió un error durante el nacimiento y perdió la visión. Un tipo muy fuerte, muy fuerte, ha estado en él lo aman, mejor dicho, increíblemente la familia. Contrataron a un analista de comportamiento, un especialista, para que venga al hogar a trabajar con el hijo, con el muchacho, para ayudarle a preparar para la vida como adulto. Bueno, este terapista que no creía en regulación sensorial, no creía tampoco en el uso de comunicación aumentada, solamente en el uso de lo verbal. Y entonces había desarrollado un programa donde este hombre, ya hombrecito de 21 años, lo estaban sacando de carros cuando él no seguía direcciones rápidamente. Entonces, cuando no hacía lo que le decía el personal porque creían que lo más importante era que él cumpliese, que digamos lo restringían.
Bueno, esas estrategias no funcionaron y no funcionaban y su comportamiento incluso empeoró y el especialista dijo póngalo en una institución porque no hay esperanza para el niño. Entonces imagínense los papás obviamente no confiaron en ese consejo, y a mí me contrataron para venir y debo decirles que tenían un equipo fabuloso de personas, la mamá, o sea, yo nunca hago esto sola, son personas trabajando en colaboración, esto no se los puedo enfatizar. Construyan un equipo de confianza, los papás, aquí en la Fundación Integrar tienen un gran equipo que les puede ayudar, ellos tienen una gran integridad sobre lo que les dicen sobre los niños. Entonces empezamos a desarrollar ciertos sistemas de comunicación aumentado, potenciada, y vimos que los comportamientos aumentaron porque a él le gustaba la presión y cuando lo restringíamos le dábamos lo que quería. Entonces construimos un programa sensorial y a los 3 meses ya no había comportamiento anómalo en absoluto. Fue el equipo, no fui yo, su instinto sabía que esto no estaba bien y que no sentían positivos con un esquema tan enfocado en el castigo. Yo creo que hay que tratar a todo el mundo con dignidad y respeto y ese programa no lo tenía. Entonces ahora estamos teniendo las conversaciones no sobre cuál es la institución para donde se va a ir el muchacho, sino tiene un sobrino que juega fútbol, cómo lo ayudamos para que vaya a los juegos del sobrino, cómo lo ayudamos a que vaya a la piscina de la comunidad, interactúe con otros en la piscina. Entonces nuestra conversación cambió muchísimo. Entonces tengan mucho cuidado de aquellos que les den promesas grandiosas, hable con gente confiable. Muchas de estas familias que tienen niños que son un poco mayores ya han manejado estos profesionales y hay algunos excelentes allá afuera, no digo que no, y hay otros que no son tan positivos. Entonces confíen en el sentido común en esto. Y por último, yo sí quiero darles espacio para preguntas, para Susan y para mí, pero lo último que quiero hacer es contarles una historia, porque yo creo que mi vida se trata sobre crear historias en las vidas de los niños y yo creo que lo que ustedes deben hacer es básicamente crear historias. Les voy a contar una historia de esperanza. Yo tengo una gran amistad mía que es una mujer luchadora, una gran mamá de un niño con autismo. Cuando el niño la diagnosticaron hace 28 años, a ella le dije, hace 29 años ya, 29, le dijeron, institucionaliza, métela en una institución y ya olvídese que si vaya tenga más niños, olvídese que tiene este hijo, él lo tiene que mandar para una institución. Ella tenía una visión diferente para su hijo y tenía una visión de que él iba a ir al colegio con sus compañeros sin la disabilidad, una visión de que él iba a tener un puesto de trabajo en la comunidad, una visión de que él iba a vivir tan independiente como sea posible. Es un hombre con autismo hoy y tiene un problema solo ese colélico, es decir, solamente repite lo que tú le dices, eso se llama la ecofrasia. Él se pega, él se muerde, a veces está mordido, él se muerde, ella se muerde y ella es de esta altura y él es altísimo, es grandísimo. Cuando lo llevó a California en el carro, cuando lo diagnosticaron en el mismo sitio donde estaba la hija de Susan, donde la diagnosticaron, le dijeron, mire, sí, su hijo tiene autismo, pero hay mucha esperanza. Entonces ella se rodeó de personas profesionales que tenían la misma visión que ella tenía y se graduó de bachillerato, tuvo amigos. Cuando llegó a los 21, algunos de los amigos de bachillerato lo llevaron a un bar, Susan, de pronto a una margarita, a tomar margarita, para tomarse una cerveza. Tuvo un perro muchos años, ya ha cambiado de trabajos, o sea, puede leer, obviamente está muy nervioso, entonces a veces se mece, pero y es y las cosas tienen que estar muy ordenadas. Entonces trabajo en un centro de distribución de catálogos donde leía un pedido y llenaba el pedido con lo que las personas querían, camina para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo cuando fui a verlo en su puesto de trabajo, el supervisor me dijo, miren, es uno de los mejores empleados que hemos tenido en la historia y quisiera tener 20 iguales a él.
Cuando la mamá empezó a tener dificultad, la mamá siempre había sentido que empezó a pensar sobre la situación de vida. Ella es una mamá soltera, ahora ya está casada, pero en una época estaba soltera, era súper difícil para ella. Entonces ella empezó a buscar sitios residencial, la situaron en un hogar colectivo residencial y aumentó la ansiedad. La gente, cuando aumentaron, le dijeron, mire, tenemos que darle más medicamentos. Eso fue lo que dijeron, y yo le dije, mire, yo hablé con ellos y les dije, mire, esa es una señal para nosotros de que no está feliz, de que no está contento. Entonces algunos de los amigos que hizo en el bachillerato, que no tenían rótulos, no eran personas con disabilidad, le dijeron, mira, queremos que él venga y viva con nuestra familia en un apartamento que tenemos y le vamos a ayudar con su soporte. Entonces hoy está viviendo con una familia normal, en lo que llamamos, digamos, no es de largo plazo, pero es de corto plazo, pero sirve. Y cuando inmediatamente lo sacaron de ese entorno anterior, los comportamientos llegaron a la perfección. Entonces, algunas incidencias, pero no como antes. Entonces quiero que tengan un sueño para sus hijos, sean razonables y realistas en el sueño, pero sueñen. Nunca me dijo ella, él va a ser el próximo presentador sobre autismo porque no habla bien. Nunca dijo que se iba a volver un artista porque no dibuja y no ve bien, pero sabía que sus fortalezas eran que podía leer, podía organizar y podía caminar. Entonces ha construido su carrera alrededor de eso. Su trabajo, su puesto, su trabajo como papás es pensar en la historia de la vida de su hijo o de su hija y rodéese de personas que le vayan a ayudar con la creación de esa historia. Y recuerden que como profesionales nosotros no somos expertos totales en esto, como buenos profesionales debemos colaborar con ustedes en este viaje, en este rumbo. Muchísimas gracias. Agradecido por el aporte, por la ilustración. ¿Me escucha? Agradecido. René Bolaño es mi nombre y quisiera saber la dimensión espiritual, cómo se maneja en un ser autista. De pronto no se ha tocado ese tema. Gracias. Sabemos que en algunas de nuestras iglesias se aseguran de que hay servicios de la iglesia que acomodan personas con disabilidades, pero yo les digo a ustedes como papás que acabo de estar involucrada con un hombre muy joven que se mantenía mucho en la casa y no tenían apoyo los papás y estaban muy cerca a su iglesia, muy involucrados y participativos. Entonces una de las cosas a las que hablaba con ellos es que usted tiene que dar la mano y pedirle a la comunidad, digamos, religiosa. La gente quiere ayudar, pero pronto a veces les da susto y no saben que pueden ayudar. Cuando uno le da susto hay una tendencia a no abrir la puerta. Entonces estamos a involucrar a la iglesia en ayudarles con el hijo o la hija, en ayudarlos en el proceso va a ser muy importante también. Y también me gustaría decir al respecto que mi hija, parte de su trabajo, uno de sus trabajos, ella trabaja en su iglesia. Ella primero empezó protestante como yo, presbiteriana en la iglesia. Cuando pasó por universidad católica, se hizo muy amiga con los padres y las monjas y le fascina hoy la religión católica, porque hoy porque tiene más reglas. Uno puede estar en cualquier sitio en la tierra si uno es católico y uno puede ir a misa y uno sabe qué es lo que va a pasar en la misa, puede predecir qué va a pasar por nuestro papa maravilloso suramericano, un papa de amor en mi opinión, el Papa Francisco. Como protestante yo admiro muchísimo al Papa Francisco, pero ustedes saben que ustedes van a recibir una lectura de la palabra. Uno sabe que el Padre nos va a decir algo sobre cómo siente que usted puede utilizar esas palabras en vivir su vida. Es predecible también que vas a recibir en la Eucaristía la comunión y que te van a dar la bendición y que vas a repetir algunas frases obviamente con los oradores y
y ella le fascina eso. Y una vez, un día que ella estaba en Chicago, ella dijo, mire, tuvo el mejor día de su vida. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué? No, porque canté en 4 misas hoy. Ella era cantante del coro. Y como protestante, como así, 4 sermones. ¡Wow! Pero los niños tienen fe también. Y no es que no puede, porque ellos sí tienen fe. Puede que no la expresen como ustedes o como yo, puede que sea más elemental o básica, pero ahí está esa fe y ciertamente están bendecidos por Dios. ¿Tenemos alguna otra pregunta de alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias ante todo para todos los organizadores del evento. Tengo 2 inquietudes. ¿Sería posible que ustedes nos profundizaran o nos refirieran a algún aspecto relacionado con el manejo de la sexualidad de un adolescente que no ha tenido como toda la posibilidad de acceder, y su familia obviamente, a una orientación más o menos adecuada de manera previa a la adolescencia, al manejo de situaciones de la maternidad de una mujer, de una adolescente o mujer ya con esta con estas características, pues? Y quisiera saber si de pronto nos pueden compartir alguna experiencia de inclusión social en el vecindario en los casos de estos niños y adolescentes. I would say in terms Yo diría en términos de la pregunta de sexualidad, que de hecho, Patricia, te voy a mandar, tenemos unos artículos maravillosos de colegas que han escrito libros y artículos sobre los temas de autoestimulación y sexualidad. Es una realidad que estos individuos que han autismo, pero son seres sexuales, normales como cualquier otra persona, no podemos sobre reaccionar, hay que mirarlo como una lección de vida, más tranquilos, pero asegúrense de que el niño no aprenda sobre la sexualidad mirando videos, ni mirando películas, ni mirando pornografía, sino que entienda y comprenda la sexualidad en temas de relaciones, y que directamente y a propósito les enseñemos. Lo mismo el tema de masturbación, nos llaman mucho de los colegios con el tema de autoestimulación, entonces enseñarle a los niños, no decirle a los niños no se masturben, porque no, enseñarles que cuándo lo hagan y cuándo y cómo, y ser obvios y muy concretos, y porque el tema de la sexualidad de repente, o sea, nos horrorizamos y no se puede hablar de eso, es un tabú. No, piénsenlo como simplemente otro comportamiento común y corriente, un comportamiento natural, no sobre reacciones, respondan de una manera normal, como una enseñanza de cualquier otro comportamiento. El tema de vecindario, no sé si Susan quisiera hablar un poco del tema de inclusión en vecindario, algún ejemplo de tu hija Beth. Sí, uno de los áreas más desafiantes es dar oportunidades sociales adecuadas para los adolescentes y adultos jóvenes, y eso se lleva hasta la adultez más adelante. Y hay que organizar presentación, no digamos, no, toda la gente con autismo venga, no, sino nadie va. No, mi hija, por ejemplo, no va y dice, yo solamente vaya y encuentro una persona con autismo. No hay que buscar un ser humano, una persona que tenga el mismo gusto por la música, etcétera. Hoy tratamos de tener grupos donde hablamos de etiqueta, de seguridad para mujeres, para hombres y de parejas. Cómo se puede expresar afecto. Por ejemplo, Tony Atwood acaba de sacar un libro que es enseñar a la gente expresiones adecuadas de afecto. Tony Atwood, si lo quieren ahorita se los doy acá con los amigos, y más profundo, cómo se empieza ese camino, cómo se dice, cómo se entiende si se está recibiendo bienvenido, si está siendo bienvenido o no. Entonces es todo un tema que yo creo que todos van a tener mi correo electrónico, todos me pueden escribir. Mi español es horrible, entonces si les explico, pero mi hija es traductora y mi marido obviamente viene de México, mi hija me traduce el español perfecto, o mi marido que es mexicano, y me puedo comunicar y hablamos de esto más adelante porque has tocado un tema muy vital y muy importante. Quiero aportar algo a las 2 conferencistas. Hablan ustedes, creo que casi, de los niños autistas, pero que son como si fueran normales. La niña de nosotros ha estado en muchas instituciones desde los 3 años.
y en este momento la niña no controla esfínteres, a la niña hay que ayudarle para comer, a ella, mejor dicho, es como un bebé. Es un ángel que Dios nos regaló y para los padres que apenas están empezando con sus bebés, pues todo lo que se habla sobre el autismo y que nosotros hemos leído mucho porque se ha sacado cosas del internet, mucha gente dice que se recuperan, que están normales, que estudian normales, pero con la de nosotros no se ha podido, entonces no nos podemos ilusionar demasiado tampoco de que vamos a tener una vida normal con ellos, porque nosotros no hemos podido con eso. La niña, pongamos, si uno se ríe a las carcajadas, ella también se ríe. Pero la niña de enseñarle, pongamos allá que a ordenar cuartos, que a yo no sé qué, lo único que hace la niña de nosotros es coger un metro, bolearlo así. Se lo digo, es para los padres que están empezando. Nosotros ya llevamos 20 años, ella coge un metro, lo volea, le tenemos juguetes, un closet lleno de juguetes, ella llega y saca lo que quiere, ¿qué hace? Lo derrama y ahí lo dejó. Ella no juega con nada, pero entonces ella coge bolsas, las rompe, las tira, o sea que en la casa cuando ella está es un caos todo, o sea que ellos lo domaron a uno, a ser uno paciente y a soportarlo todo, a que todo el papel que tiró al piso, después lo tenemos que recoger en nosotros. Muchas gracias. Let me just add one. Quiero agregar un comentario a eso. Yo pienso, yo quiero, pero probablemente estamos llegando al final, pero como yo pienso que todo niño es diferente y la experiencia de un padre es distinta. Yo vengo haciendo esto por mucho tiempo y veo que los niños están progresando más y ahora progresan más porque entendemos hoy más sobre el autismo. No es que hicieron nada malo. En el campo no entendíamos cómo apoyar a estos niños antes. También diría esto porque Temple Grant, la mamá de Temple Grant es una gran amiga mía y ha sido una de mis guías en este viaje. Temple Grant, la mamá de Temple Grant habla de que ella cree que todo padre debe tener esperanza de que su hijo va a tener éxito y el éxito como ellos lo definan, ¿no es cierto? Cuando miramos a Temple como el símbolo del éxito, pero no todo el mundo va a ser una Temple, obviamente que no, pero para ustedes tu éxito es que tú disfrutes y ames y valoras a tu hija. Eso es éxito tal como está definido por ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Good day. I have a son, 5 years old, which, a little while ago. Le fue diagnosticado Asperger. Este año empezó a estudiar en el colegio ya pues su etapa normal, en ese momento no sabíamos qué tenía. Y estamos en el dilema de saber si el colegio que escogimos para él hace 2 años que hicimos el proceso es el colegio para él. La pregunta concreta es, como para ellos es difícil hacer cambios drásticos como es un cambio de colegio, ¿cuáles son los parámetros que como papás hoy tenemos que tener en cuenta para decidir si el niño puede continuar así? ¿Qué exigencias debemos tener claras al colegio? Porque lo que nos dice el colegio es que ellos no nos pueden garantizar hoy que en 1 o 2, 3 años el niño pueda responder al tratamiento que en conjunto estamos haciendo varias personas. Pero tampoco queremos que él se exponga a un ambiente que no le va a ayudar y tampoco queremos irnos por sugerencia de profesionales a colegios donde haya niños con retrasos o con ya unas cosas pues muy limitadas porque pues mi hijo aparentemente no llega a ese punto. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros concretos para tomar esa decisión hoy en día con el niño que tenemos? Nuevamente siento mucho que no entiendo las leyes educativas en Colombia como el sistema educativo americano. Sin conocer la ley y la regulación puede que me equivoque, entonces me perdonarán. Pero la pregunta que yo haría al colegio es cuál es la capacitación que se le va a dar al personal que va a estar apoyando al niño.
o la niña. Les pediría, inclusive hasta el punto de nuestro país, tenemos IEPs o programas de educación individualizada. Los colegios son responsables de tener un plan que diga que un niño va a llegar a tales metas y tiene que asegurarse de que cumpla esos hitos y que nos muestren datos. No les voy a mentir, no todos los colegios de Estados Unidos son perfectos, tampoco no se vayan a hacer esa idea. Y algunas ideas no es cuestión del colegio. El colegio puede hacer un buen trabajo, pero es incluso un profesor a nivel de él, conocer el profesor que va a estar en contacto con él o ella y vamos a ver si encaja. Eso va a ser muy importante. Porque es que, a ver, usted puede ir a un colegio nuevo y cambian de profesores y empeoró, solo porque trabaja con lo que tiene. Bueno, me gustaría hablar de mamá a mamá. Mi hija fue la primera niña con diagnóstico de autismo que asistió a su colegio. La primera. La razón por la cual fue tan exitosa no tuvo nada que ver con un abordaje general del colegio ni nada de eso, sino con el director del colegio era muy positivo y él vio a todo estudiante en el colegio como un individuo único, no solo a ella sino a cualquier estudiante. Y me dijo, mire, yo no tengo todas las respuestas, Susan, no tengo ni las preguntas, pero voy a pedir la ayuda que necesite para que ella, si necesita terapia adicional, que la tenga. Pero bueno, démosle la oportunidad de tener éxito. Entonces, tuvimos buenos profesores algunos y otros no tan buenos otros años, no siempre. Si tuviéramos a alguien muy mala, él escuchaba y de pronto le cambiaban de profesor, a veces, pero no siempre. Pero por lo general le dio bien y estaba rodeada de otros niños de la edad de ella normales que no tenían problemas sociales, algunos sí, pero sin diagnóstico, otro tipo de problemas, pero así es como ella aprendió a actuar y a vivir como otros niños típicos de su edad, para peor, o para mejor o peor. Pero sí, hay que mirarlo, si están tratando de encajarla como en un molde, no, y no quieren ser flexibles y siempre ven sus propias respuestas y si no las propias es una señal de advertencia. Si ven los niños, como dijo Katy muy bien ahorita, si disfrutan a los estudiantes, gente que se ve que quieren los niños y no es una sociedad cerrada, y si son positivas estás en el camino correcto. Si tienen una mente cerrada y actitudes rígidas, más bien hable con la gente en Integrar a ver si te ayudan a buscar otro colegio. Muy buena suerte. Buena suerte. El interés por la conciencia frente al autismo debe permanecer. De ahí la importancia de mantener presente el compromiso social que hoy con su presencia ustedes han adquirido, de promover el reconocimiento de las personas con autismo y su inclusión en la sociedad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que realmente hayan podido resolver de la mejor forma la pregunta sobre cómo lograr un acompañamiento efectivo. Feliz tarde.